El coronel Beaumont no pudo contener la risa al ver el extraño fusil en manos del soldado español capturado. Era el 14 de noviembre de 1809, en las afueras de un pequeño pueblo de Castilla, España. El nombre de este pueblo quedaría grabado con sangre en los libros de historia del ejército francés. El arma parecía un mosquete normal, pero tenía una extraña pieza en forma de copa bajo el cañón. «¿Qué demonios es esto?», preguntó el oficial francés a sus soldados. Esto hizo reír a todos los veteranos de la Grande Armée. Habían ganado batallas en media Europa. El prisionero español era un soldado raso llamado Manuel Rodríguez. Mantenía la vista al frente mientras los franceses observaban su arma como si fuera de museo. Sus labios, fuertemente apretados, ocultaban un secreto que el orgulloso ejército francés jamás hubiera imaginado. En las siguientes 72 horas, ese mismo fusil convertiría la risa francesa en terror absoluto. 3 kilómetros al este, el general Francisco Javier Castaño observaba el valle desde una colina rocosa. Tenía 49 años y había combatido en muchas guerras. Sabía que los franceses pensaban que los soldados españoles no eran buenos combatientes. Esto se debía a que el ejército de Napoleón había ganado muchas batallas por toda Europa. Esa idea estaba a punto de cambiar por completo. Junto a él, el armero real José María Bustamante sostenía con nerviosismo los planos del fusil granada. Este era un invento español que combinaba el largo alcance de un mosquete con la potente explosión de las granadas de mano. «¿Cuántos hombres tienen estos?», preguntó Castaño sin apartar la vista del fusil. Miraba el campamento francés que se extendía como una mancha gris en la distancia. 300 fusiles lanzagranadas en funcionamiento, general», respondió el capitán Sebastián Torres, comandante de la unidad experimental. Los hombres habían entrenado durante 6 semanas. Conocían el arma mejor que sus propias manos. La Guerra de la Independencia Española había comenzado 18 meses antes. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se alzó contra los franceses que habían tomado la ciudad. Desde entonces, la tierra de España se había convertido en una herida sangrante. Para el imperio de Napoleón, los franceses contaban con grandes ventajas. Tenían mayor disciplina, mejores cañones, jinetes experimentados y sobre todo creían que su ejército era el mejor. Habían derrotado a los prusianos, austriacos y rusos. ¿Qué podían hacer los españoles desesperados? Lo que los generales franceses no comprendían era que la desesperación genera nuevas ideas. Cuando los talleres de armas españoles se encontraron sin suficientes cañones para combatir las grandes armas de Napoleón, los armeros empecé a probar cosas nuevas. El resultado fue el fusil granada. Era un arma de soldado capaz de lanzar proyectiles explosivos a distancias que ningún granadero podría alcanzar con la mano. El sargento Tomás Herranz caminaba entre las filas de soldados asegurándose de que cada uno comprendiera su función en la batalla que se avecinaba. «Recuerden», dijo con seriedad, «el primer disparo cuenta. Los franceses nunca han visto esto. La sorpresa es nuestra única ventaja». Los hombres asintieron en silencio. Muchos eran agricultores y obreros que se convirtieron en soldados por obligación. Algunos apenas sabían leer, pero todos comprendían que llevaban algo revolucionario en sus manos. La división francesa, comandada por el mayor general Antoine Leclerc, contaba con 4.500 hombres. Estos eran veteranos de las famosas batallas de Austerlitz y Jena. Sus soldados regulares eran considerados imbatibles en formación cerrada. Sus cañones ligeros podían destruir cualquier carga de caballería. Sus fusileros de élite, los Voltiguers, eran los mejores de Europa. Leclerc había recibido órdenes de despejar el valle de combatientes españoles y establecer una línea de suministro segura hacia el sur. Esperaba terminar la misión en 2 días como máximo. Esa tarde, los oficiales franceses celebraron en su cuartel general temporal. El vino español fluyó a raudales mientras hablaban de las tácticas del día siguiente. Beaumont mostró el fusil capturado, lo que provocó nuevas risas. «Miren esta artesanía primitiva», dijo. «Los españoles están tan desesperados que están atando chatarra a sus mosquetes». Nadie imaginaba que la chatarra fuera un lanzagranadas con un alcance de 70 metros, 3 veces la distancia a la que se podía lanzar una granada con la mano. En el campamento español, el ambiente era diferente. No había celebraciones, solo preparaciones silenciosas y minuciosas. Los soldados limpiaron cuidadosamente sus lanzagranadas, revisaron la pólvora de las granadas redondas y ajustaron las espoletas. Manuel Rodríguez, liberado en un intercambio de prisioneros horas antes, informaba a sus oficiales sobre las posiciones francesas.
Se sienten invencibles, mi capitán, informó. Están acampados sin muros adecuados. Creen que mañana será un día normal. Castaños reunió a sus oficiales al caer la noche. La luz de las velas iluminaba el mapa extendido sobre una mesa improvisada. Atacarán aquí, dijo, señalando un estrecho paso entre dos colinas. Formarán sus columnas de ataque estándar, según su número y disciplina. Los dejaremos avanzar hasta esta marca. Su dedo se detuvo en un punto del mapa. Entonces desataremos el infierno que nunca han visto. El plan. Fue una osadía hasta la temeridad. Las 3 compañías con fusiles lanzagranadas se posicionarían en las laderas de las colinas, ocultas entre rocas y plantas. Esperarían hasta que las columnas francesas entraran en la zona de aniquilación. Entonces, 300 proyectiles explosivos caerían simultáneamente sobre formaciones diseñadas para resistir el fuego de mosquetes, no el bombardeo de infantería. Las primeras luces del 15 de noviembre mostraban un paisaje típico de Castilla: colinas rocosas, plantas dispersas y un cielo gris. Amenaza de lluvia. Los soldados españoles habían marchado durante la noche para tomar sus posiciones. El capitán Torres comprobó personalmente la colocación de cada fusilero. 30 pasos entre cada hombre, ordenó. Necesitamos cobertura cruzada, no fuego concentrado. Manuel Rodríguez estaba en la segunda línea de la formación española. Su fusil lanzagranadas pesaba mucho más que un mosquete estándar debido a su mecanismo de lanzamiento. El arma medía aproximadamente 1 metro y un cañón de medio metro con el inusual accesorio tubular del que se habían burlado los franceses. Dentro de su mochila había 6 granadas redondas, cada una del tamaño de una naranja, llenas de pólvora negra y trozos de hierro. Las espoletas estaban cortadas para explotar 3 segundos después del disparo. El sargento Herranz se arrodilló junto a un grupo de jóvenes soldados, visiblemente nerviosos. «Escuchen atentamente», dijo con voz lenta pero firme. «Cuando les dé la orden, insertar la granada en el lanzagranadas». Mostró el movimiento con manos expertas. «Apunta a la masa de tropas, no a individuos. Dispara. El contragolpe será fuerte, pero ya lo has sentido en el entrenamiento. Luego sacas el lanzagranadas, limpias el cañón y repites. ¿Entendido?». Los hombres asintieron. Algunos susurraron oraciones. Otros revisaron sus armas con nerviosismo. Todos sabían que estaban a punto de participar en algo nunca antes sucedido en la guerra moderna. La infantería nunca antes tenía una potencia de fuego explosiva de esta magnitud. Esa era la función de la artillería. En el valle, el campamento francés despertó con la eficiencia mecánica típica de la Grande Armée. Los tambores marcaban el ritmo, mientras 4.500 hombres formaban sus unidades. El general Leclerc cabalgaba entre las columnas, revisando brevemente a sus tropas. Todo estaba en perfecto orden. Uniformes azules impecables, mosquetes brillando a la luz de la mañana, formaciones compactas que habían conquistado una docena de capitales europeas. «El enemigo está allí», dijo Leclerc a su estado mayor, señalando vagamente hacia las colinas orientales. «Probablemente unos cientos de irregulares. Los dispersaremos antes del mediodía». Los oficiales murmuraron su acuerdo. Habían realizado esta operación muchas veces. Los españoles lucharon con valentía, nadie lo negaba, pero carecían de disciplina y armas modernas. Sería otra victoria rutinaria para anotar en los informes. La columna francesa comenzó su avance a las 8 a.m. Marcharon en formación de ataque estándar. Fusileros ligeros al frente como exploradores, seguidos por enormes columnas de infantería regular, con cañones ligeros a los lados y caballería en la retaguardia. Era una disposición que había funcionado desde Egipto hasta Polonia. No había motivos para dudar de su eficacia. Castaños observaba el avance enemigo a través de su catalejo desde su puesto de mando. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión. Los franceses se acercaban, avanzando con paso firme hacia el punto marcado en el mapa. 500 metros, 400, 300. Las columnas enemigas entraban en el estrecho valle, justo donde el general español había predicho. La arrogancia francesa era tan predecible como el amanecer. «Todavía no», susurró Torres a sus hombres mientras algunos se adelantaban a sus armas. «Que avancen más, queremos a toda la columna a tiro».
Los soldados españoles permanecieron inmóviles como estatuas, ocultos entre las rocas, sus uniformes color tierra integrados en el paisaje. Los franceses avanzaban con confianza, sin saber que 300 cañones de infantería les apuntaban desde las alturas. 200 metros, los tambores franceses marcaban un ritmo constante, los oficiales gritaban órdenes, las bayonetas centelleaban formando un bosque de acero. Era el espectáculo intimidante de la maquinaria militar napoleónica en pleno funcionamiento. Ningún ejército europeo había logrado detener tales columnas en una batalla abierta. Los franceses lo sabían, y esa confianza total estaba a punto de cambiar hacia su perdición. 150 metros. Manuel Rodríguez sentía el corazón latir con fuerza en su pecho. Había colocado la primera granada en el lanzagranadas de su fusil. El peso del proyectil hundió el arma. Ajustó la empuñadura, buscando el equilibrio perfecto. A su derecha, un amigo temblaba visiblemente. A su izquierda, un veterano con cicatrices en el rostro permanecía tan sereno como una piedra. 100 metros. La columna francesa se extendía ahora completamente hacia el valle. Más de 2000 hombres se apiñaban en formación cerrada. Hombro a hombro, línea tras línea. Era la formación perfecta para resistir el fuego de mosquete. La masa de cuerpos absorbió las balas, mientras las filas traseras reemplazaban a los caídos. Pero nadie había diseñado tales tácticas para contrarrestar las granadas explosivas lanzadas desde terreno elevado. Torres miró a Castaños. El general asintió una vez. El capitán levantó su espada. El sol de la mañana se reflejó en la hoja por un instante. Luego la bajó bruscamente. ¡Fuego!, rugió con toda la fuerza de sus pulmones. El grito fue repetido por sargentos y oficiales a lo largo de las líneas españolas y el mundo cambió para siempre. El rugido fue ensordecedor. 300 fusiles lanzagranadas dispararon casi al mismo tiempo. El sonido no era el seco estallido de los mosquetes, sino un trueno profundo y resonante. Las granadas estallaron desde las posiciones españolas como un enjambre de avispas mortales, dibujando arcos ascendentes contra el cielo gris antes de estrellarse contra las columnas francesas. Los veteranos napoleónicos tenían 2 segundos para procesar lo que estaba sucediendo. Vieron los proyectiles redondos caer hacia ellos. Algunos gritaron advertencias, otros intentaron romper la formación. La mayoría simplemente se quedó paralizada por la sorpresa. Entonces las granadas explotaron. Las explosiones crearon un infierno instantáneo. Cada granada soltó su carga de fragmentos metálicos afilados en un círculo de 10 metros. Fragmentos de hierro al rojo vivo atravesaron uniformes, carne y huesos. Los hombres cayeron en oleadas, muchos destrozados por múltiples impactos. La formación cerrada, diseñada para fortalecerse, se convirtió en una trampa mortal. Los soldados no podían dispersarse sin romper la disciplina que era la base de su enseñanza militar. El coronel Beaumont, quien momentos antes había cabalgado con confianza junto a la columna, vio cómo su mundo se desmoronaba en segundos. 3 granadas explotaron cerca de su posición. Su caballo cayó, alcanzado por fragmentos de metal. Rodó por el suelo, aturdido y sangrando por múltiples heridas menores. A su alrededor, lo que había sido la columna perfecta se convirtió en un caos absoluto. Los siguientes 90 segundos decidirían el destino de la batalla. Mientras el humo de las primeras explosiones aún flotaba sobre el valle, los soldados españoles llevaron a cabo la segunda fase del plan con precisión mecánica. Manuel Rodríguez extrajo el lanzagranadas de su fusil, limpió rápidamente el cañón con un paño, colocó una nueva granada y volvió a apuntar. El entrenamiento repetitivo de las últimas semanas había automatizado el proceso. La segunda ronda llegó antes de que los franceses pudieran reaccionar de forma organizada. Otros 300 proyectiles llovieron sobre las columnas ya desorganizadas. Esta vez el efecto fue aún más devastador, ya que los soldados intentaban moverse, creando multitudes en algunos lugares y dejando huecos en otros. Las explosiones dieron en el blanco. Los hombres que habían sobrevivido a la primera ronda cayeron en la segunda. El general Leclerc observaba horrorizado desde su posición en la retaguardia. Su mente militar, formada en las escuelas napoleónicas, se negaba a aceptar lo que veía. Los españoles contaban con artillería de infantería. Era imposible, impensable, revolucionario. «¡Desplieguen las formaciones!», gritó a sus ayudantes.
ordenen dispersión inmediata. Pero dar órdenes en medio del caos resultó imposible. Los clarines intentaron dar las señales correctas, pero el continuo rugido de las explosiones ahogaba todo sonido. Los oficiales gritaron órdenes contradictorias. Algunos ordenaron mantener la formación, otros exigían dispersarse, y varios simplemente retrocedieron. La legendaria disciplina de la Gran Armée comenzaba a resquebrajarse bajo una presión que nunca antes habían enfrentado. Torres caminaba tras las líneas españolas gritando correcciones. «¡Más a la izquierda! ¡Se están reagrupando allí!». Los soldados ajustaron sus disparos. La ventaja de estar en terreno elevado les permitía ver todo el campo de batalla. Cada proyectil podía apuntar donde causaría el máximo daño. Era artillería de disparos de precisión de infantería móvil. La tercera ronda completó la ruptura del frente francés. Los fusileros ligeros, que habían avanzado con confianza como exploradores, ahora corrían aterrorizados hacia sus propias líneas. Las explosiones los perseguían como un trueno implacable. Algunos se arrojaron al suelo buscando cobertura que no existía. Otros corrían en zigzag, un instinto básico contra la muerte que llovía del cielo. Beaumont logró ponerse de pie, apoyándose en su sable clavado en el suelo. Su uniforme azul estaba desgarrado y manchado de sangre. A su alrededor, la tierra estaba llena de agujeros humeantes. Cuerpos y restos yacían esparcidos como muñecas rotas. El olor a pólvora quemada, carne quemada y sangre fresca creaba una mezcla repugnante. «Esto no puede estar pasando», susurraba una y otra vez. «No puede estar pasando», pero así era. Y el cuarto asalto confirmó que no era casualidad ni suerte. Lo habían planeado con cuidado. Manuel Rodríguez sentía que le ardían los brazos debido al esfuerzo repetitivo de cargar y disparar. El fusil lanzagranadas se calentó peligrosamente. Varios soldados a lo largo de la línea española sufrieron quemaduras al contacto del metal sobrecalentado con la piel, pero nadie se detuvo. La venganza por 18 meses de ocupación se desataba con cada granada lanzada. El sargento Herranz notó que algunos hombres empezaban a disparar demasiado rápido, sin apuntar bien. «Tranquilos», rugió. «Cada disparo cuenta, no desperdicien munición». Era un recordatorio importante. Las 300 granadas extraídas de los almacenes eran las únicas que quedaban. Cada soldado llevaba consigo toda la munición que los talleres de armas españoles habían podido fabricar. Una vez agotada, la lanzagranadas se convertiría en un mosquete ordinario, más pesado y complicado. En el campamento francés, la artillería intentó responder. Los cañones empezaron a retumbar, lanzando proyectiles hacia las posiciones españolas en las colinas. Pero los artilleros disparaban casi a ciegas. El humo de las explosiones ocultaba los objetivos. Las posiciones españolas, deliberadamente dispersas, presentaban blancos difíciles. Algunos proyectiles impactaron cerca, levantando lluvias de tierra y rocas. Uno impactó a un grupo de 5 soldados españoles, matándolos instantáneamente. Pero por cada español caído, docenas de franceses yacían en el valle. Castaños observaba el desarrollo de los acontecimientos con sombría satisfacción. No era alegría lo que sentía, sino confirmación táctica. El fusil granada funcionaba exactamente como habían prometido los ingenieros. La doctrina napoleónica de las columnas cerradas, imbatibles contra los mosquetes, se estaba demostrando. Débil ante el poder explosivo concentrado. Fue la primera grieta real en el sistema militar que había dominado Europa durante una década. Antes de que llegaran las horas decisivas, y créanme, lo que sucedió después cambió el curso de toda la guerra, queremos saber desde qué ciudad o país la están viendo. Escríbelo en los comentarios. Si quieren más historias de guerra detalladas como esta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Un me gusta ayuda a que estos importantes acontecimientos históricos lleguen a más gente. Volvamos ahora a ese momento crucial. La batalla entraba en su fase más peligrosa. Los franceses, aunque duramente derrotados, aún superaban en número a los españoles 3-1. Leclerc, recuperando la compostura profesional, comenzó a reorganizar sus fuerzas. «Caballería al frente», ordenó. «Carguen contra esas posiciones antes de que puedan recargar». Era la respuesta táctica correcta.
Los jinetes podían cubrir la distancia rápidamente, obligando a los españoles a cambiar las granadas por el fuego de mosquetes tradicionales. 200 dragones franceses formaron para la carga. Sus cascos retumbaron al acelerar hacia las colinas. Era una vista impresionante. Uniformes verdes brillantes, sables relucientes, caballos al galope. Los dragones eran la élite, especialmente entrenados para romper posiciones defensivas. Si alcanzaban las líneas españolas, el fusil lanzagranadas sería inútil en combate cuerpo a cuerpo. Torres observó el desarrollo de la carga y gritó nuevas órdenes. Cambien a munición antipersonal, acorten las espuelas. Los soldados españoles hicieron el ajuste crucial. Las granadas estándar tenían espuelas de 3 segundos diseñadas para impactar entre las formaciones de infantería. Contra la caballería en movimiento necesitaban una explosión más rápida. Algunos soldados cortaron las espuelas por la mitad, apostando todo a la sincronización perfecta. Manuel Rodríguez sintió temblar el suelo bajo los cascos que se acercaban. Calculó mentalmente. Los dragones tardarían unos 40 segundos en llegar a su posición. Podía disparar 2 veces, quizás 3 si era extraordinariamente rápido. Colocó una granada de mecha corta, apuntó a la masa verde que se acercaba y disparó. La quinta ronda de granadas españolas alcanzó a los dragones a 50 metros de las líneas defensivas. Las explosiones crearon un muro de fuego y fragmentos de metal. Los caballos cayeron destrozados, lanzando a sus jinetes al suelo. Otros animales, enloquecidos por las heridas, se encabritaron violentamente. La formación de carga se deshizo. Algunos dragones lograron seguir avanzando. Sus rostros se contorsionaron en una mezcla de gritos de guerra y terror. Herranz ya lo esperaba. Detrás de los fusileros granadinos había posicionado compañías de infantería regular con mosquetes y bayonetas. «Preparad las bayonetas», ordenó. Los soldados formaron una erizada línea de acero justo cuando los primeros dragones alcanzaron la cima de la colina. El choque fue brutal y breve. La caballería, desorganizada e inferior en número, no pudo romper la formación española. Fueron repelidos, con grandes pérdidas. El rechazo de la carga de caballería marcó el punto de inflexión psicológico decisivo de la batalla. Los soldados franceses en el valle vieron a sus temidos dragones retirarse en desorden, dejando atrás docenas de jinetes y caballos muertos o dormilones. Era algo que los veteranos de 20 batallas nunca habían visto. La moral de la Grande Armée, cimentada sobre una década de victorias ininterrumpidas, comenzaba a resquebrajarse. El coronel Beaumont, ahora al mando de lo que quedaba de la línea del frente después de que su oficial superior resultara herido, se enfrentó a una decisión imposible. Retirarse significaba admitir la derrota ante un enemigo que menospreciaban. Avanzar significaba enviar más hombres a ese infierno explosivo. Optó por una tercera opción: intentar rodear las posiciones españolas aprovechando el terreno rocoso. 2 compañías de infantería ligera, de unos 300 hombres, comenzaron a ascender por la ladera norte del valle. Eran veteranos, hábiles en el combate en terrenos accidentados, los mejores escaladores de roca del mundo. Ejército francés. Su objetivo era alcanzar las posiciones españolas desde un ángulo donde los fusiles de granada serían menos efectivos. Era una táctica sensata que cualquier buen comandante usaría en estas circunstancias. Pero Castaños esperaba precisamente esta maniobra. El general español había pasado años estudiando tácticas napoleónicas. Conocía la enseñanza francesa mejor que muchos oficiales franceses. Había posicionado una reserva de 150 hombres específicamente para contrarrestar intentos de flanqueo. Cuando los franceses iniciaron su movimiento circular, encontraron posiciones preparadas esperándolos. El combate en el sector norte se volvió ferozmente reñido. En el terreno rocoso, los fusiles lanzagranadas perdieron eficacia. Los soldados españoles volvieron a los métodos tradicionales: fuego de mosquete a quemarropa, cargas de bayoneta e incluso lanzamiento de piedras. Manuel Rodríguez, trasladado a este sector, vació su última granada contra un grupo de soldados franceses que ascendían hacia su posición. La explosión los arrojó ladera abajo como hojas al viento.
El sargento Herranz luchaba a pocos metros de distancia. Su bayoneta había atravesado a 2 franceses en los últimos minutos. Un tercer enemigo cargó contra él, sable en alto. Herranz bloqueó el golpe con el cañón de su mosquete y contraatacó con un rodillazo en el estómago, seguido de un culatazo que le rompió la mandíbula al francés. No había honor ni gloria allí, solo brutal supervivencia. Las 2 compañías francesas en el flanco, las misiones en las posiciones del norte, fueron sistemáticamente destruidas. Los españoles, luchando en su propio terreno, conocían cada roca, cada grieta, cada posición defendible. Los franceses avanzaban a ciegas por territorio desconocido. Cuando Beaumont intentó reforzarlos con una tercera compañía, encontró las rutas de acceso bloqueadas con los cadáveres de sus propios hombres. En el valle principal, Leclerc se enfrentaba a su propia crisis de liderazgo. Había perdido a unos 1.200 hombres, entre muertos, heridos graves o desaparecidos. La fuerza de combate efectiva se había reducido a poco más de 3.000 soldados. La artillería había utilizado 1/3 de su munición con resultados mínimos. La caballería estaba destrozada y aún no había logrado avanzar ni 1 centímetro hacia sus objetivos. El general francés reunió a sus oficiales supervivientes. Algunos tenían los uniformes desgarrados y el rostro ennegrecido por la pólvora. Todos mostraban expresiones de incredulidad. «Necesitamos refuerzos», dijo el coronel Mercier, comandante del 2º regimiento. «Esta no es una operación rutinaria, nos enfrentamos a algo completamente nuevo». Leclerc sabía que pedir refuerzos equivalía a admitir que había subestimado gravemente al enemigo. Su carrera podía terminar con ese mensaje, pero también sabía que continuar el ataque con las fuerzas actuales podría resultar en la destrucción total de su división. Tomó la difícil decisión. Envió a un jinete a la retaguardia con un mensaje solicitando apoyo inmediato y advirtiendo sobre las nuevas armas de los españoles. Mientras tanto, Torres evaluaba la situación española. Sus hombres habían disparado aproximadamente 2/3 de sus granadas. El fusil lanzagranadas había demostrado su eficacia más allá de toda expectativa, pero no era infinito. «¿Cuánto tiempo más podemos seguir así?», preguntó a un ayudante. «2 horas, quizá 3», fue la respuesta. «Después de eso, tendremos que recurrir a mosquetes comunes». Castaños comprendió la urgencia. Tenía que causar el mayor daño posible mientras le quedaba suficiente munición para repeler un último ataque francés. Ordenó reducir la cadencia de fuego. Los soldados debían disparar solo cuando tuvieran objetivos claros y concentrados. Cada granada restante contaría por 10. La batalla entró en una extraña fase de relativa calma. Los franceses se reagruparon en el valle, fuera del alcance efectivo de los fusiles de granada. Los españoles mantuvieron sus posiciones, ahorrando munición. Ambos bandos atendieron a los heridos, redistribuyeron los suministros y ajustaron tácticas. Era el ojo del huracán. Manuel Rodríguez aprovechó la pausa para beber agua de su cantimplora. Le temblaban ligeramente las manos por la adrenalina y el esfuerzo. A su lado, un joven más joven lloraba en silencio, abrumado por la intensidad del combate. Manuel no tenía palabras de consuelo. Simplemente apretó el hombro del chico y revisó su arma una vez más. Beaumont, vendado y cojeando, observaba las líneas españolas con un respeto renovado, con una mezcla de rencor y odio. La arrogancia había desaparecido de su rostro, reemplazada por una determinación severa. No son campesinos con palos, son soldados profesionales con armas innovadoras. Hemos sido unos idiotas al subestimarlos. Fue una amarga confesión comprada con sangre francesa. La artillería napoleónica intentó un último bombardeo concentrado. 12 cañones dispararon al mismo tiempo contra las posiciones españolas identificadas. Las explosiones levantaron columnas de tierra y roca. Varios soldados españoles murieron en el disparo, pero la mayoría había aprendido a reconocer el silbido. Como era típico de los proyectiles, se refugiaron tras las formaciones rocosas antes del impacto. Herranz gritó órdenes a través del humo. «Mantengan sus posiciones, no les muestren que nos han alcanzado». Era tanto una orden táctica como de apoyo psicológico. Los hombres necesitaban creer que podían resistir cualquier ataque francés, y hasta el momento lo habían logrado. Al anochecer del primer día, el campo de batalla presentaba un espectáculo infernal.
El valle estaba cubierto de cadáveres, de tropas francesas en diversas etapas de destrucción. El humo flotaba en capas sobre el suelo. Los gritos de los heridos creaban una sinfonía horrible. Los buitres ya volaban en círculos en el cielo gris. Leclerc decidió retirarse 2 kilómetros y establecer un círculo defensivo para la noche. No era una retirada completa, se dijo, sino una reorganización estratégica. Pero sus soldados sabían la verdad. Los habían detenido, golpeado brutalmente y obligado a retroceder por un enemigo al que consideraban inferior. Al alargarse las sombras, Castaños permitió que sus hombres bajaran de sus posiciones para buscar munición de los franceses muertos y agua de un arroyo cercano. «Han luchado como leones», les dijo mientras caminaba entre las filas, «pero volverán mañana, probablemente con refuerzos. Debemos estar preparados para la tormenta final». Manuel Rodríguez estaba sentado con la espalda apoyada en una roca, limpiándose cuidadosamente el fusil lanzagranadas. El arma había disparado 23 veces ese día. Le quedaban 7 granadas. Cada una representaba vidas francesas que podía eliminar antes de que terminara la batalla. Era un pensamiento sombrío, pero necesario. Esta guerra no dejaba lugar al sentimentalismo. En el campamento francés, la moral había sufrido un golpe devastador. Los soldados que habían marchado alegremente esa mañana ahora estaban sentados en silencio alrededor de fogatas tenues, con la mirada perdida. Algunos temblaban a pesar del calor de las llamas. Algunos bebieron vino capturado hasta quedar aturdidos. Los oficiales intentaron mantener la disciplina, pero incluso ellos se movían con la incertidumbre de quien ha visto su mundo trastocado. Beaumont estaba escribiendo un informe detallado sobre el fusil lanzagranadas español. Sus superiores necesitaban comprender exactamente a qué se habían enfrentado. Describió el arma con detalle, el mecanismo de lanzamiento, el alcance aproximado, la cadencia de fuego, el efecto devastador en las formaciones cerradas. Terminó con una advertencia escalofriante. Si los españoles producen estas armas en masa, nuestras tácticas actuales quedarán obsoletas. Esa noche, mientras ambos ejércitos descansaban inquietos bajo el mismo cielo estrellado, el futuro de la Guerra de la Independencia había cambiado para siempre. Los franceses habían aprendido que la superioridad militar no era absoluta. Los españoles habían descubierto que la nueva tecnología podía compensar la inferioridad numérica, y ambos bandos sabían que al día siguiente traerían la reanudación de la violencia. El amanecer del 16 de noviembre llegó con una espesa niebla que convirtió el valle en un mar fantasmal. Los guardias españoles oyeron el movimiento antes de verlo, el crujido de miles de botas, el tintineo del equipo, el relincho ocasional de los caballos. Los refuerzos franceses habían llegado durante la noche. Leclerc ahora comandaba a unos 6.000 hombres de refresco, además de los supervivientes del día anterior. Castaños recibió el informe de los exploradores con una expresión indescifrable. Las cifras eran desalentadoras. Los españoles apenas contaban con 1.100 combatientes efectivos contra más de 8.000 franceses. Pero las posiciones defensivas seguían siendo ventajosas y aún había munición para el fusil granada. «Que vengan», dijo simplemente. «Les daremos una lección que Napoleón sentirá en París». La niebla creaba un problema táctico singular. Los franceses podían acercarse sin ser vistos a distancias peligrosamente cortas, pero los españoles tampoco podían apuntar con eficacia hasta que los objetivos emergieron de la niebla. Torres ordenó a sus hombres que prepararan las últimas granadas y esperaran pacientemente la señal para disparar. La paciencia sería crucial. Leclerc había ideado una nueva táctica basada en las duras lecciones del día anterior. En lugar de columnas cerradas, dispersaría sus fuerzas, utilizando la niebla como cobertura. Múltiples grupos pequeños atacarían al mismo tiempo desde diferentes ángulos, obligando a los españoles a dividir su fuego. Este era el tipo de adaptación que convirtió al ejército napoleónico en una fuerza poderosa. Aprendieron rápidamente de sus errores. A las 7 a.m., las primeras siluetas surgieron de la niebla. Manuel Rodríguez se tensó, sosteniendo su fusil granada, esperando la señal para disparar. Los franceses avanzaron en grupos de 20 a 30 hombres con grandes distancias entre cada grupo. Era más difícil apuntar que con las enormes columnas del día anterior. Tendría que elegir sus disparos con cuidado. «¡Fuego selectivo!», gritó Torres. «Apunten a los oficiales y grupos concentrados».
Los 300 fusileros españoles, ahora reducidos a 240 hombres de servicio, abrieron fuego en formaciones escalonadas. Las granadas cayeron con precisión quirúrgica sobre los grupos franceses. Cada explosión eliminaba entre 5 y 10 hombres, pero el efecto general era menor que el del día anterior porque el enemigo estaba disperso. Aún así, el impacto psicológico siguió siendo devastador. Los soldados franceses de primera línea que habían oído las historias pero no las habían vivido, descubrieron que la realidad era peor que cualquier descripción. Ver amigos destrozados por explosiones inesperadas creaba un terror básico para el que ningún entrenamiento podía prepararlos completamente. Beaumont lideraba personalmente uno de los grupos de ataque en el lado sur. Apenas había dormido 3 horas, consumido por la necesidad de vengarse de la humillación del día anterior. «¡Adelante!», gritó a sus hombres. «Solo son armas, podemos vencerlos». Pero cuando una granada explotó a 10 metros de distancia, mató instantáneamente a 3 hombres. Incluso a su determinación flaqueó por un momento. La lucha se dividió en docenas de batallas individuales a lo largo de un frente de 2 kilómetros. La niebla acrecentó la confusión. Los franceses disparaban contra los franceses. Los españoles casi atacaban a sus propios amigos. El sargento Herranz mantuvo la unidad de su sección mediante gritos constantes y su imponente presencia física, golpeando con la culata de su mosquete a cualquier hombre que mostrara señales de pánico. Manuel Rodríguez disparó su última granada a las 8:15 am. La vio. Aterrizó en medio de un grupo francés que intentaba escalar una formación rocosa. La explosión los lanzó como muñecos de trapo. Entonces retiró el lanzador de su fusil y lo convirtió en un mosquete común. La fase innovadora de la batalla había terminado para él. Ahora sería un combate tradicional hasta el final. Los franceses alcanzaron las primeras posiciones españolas a las 9 am. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal. Bayonetas contra bayonetas, culatas de fusil, puñetazos, incluso mordiscos en el frenesí de la lucha. Un soldado Adrián García mató a 3 franceses con su bayoneta antes de recibir un disparo en el pecho. Cayó inmóvil mientras intentaba recargar su arma. Castaños observó cómo sus defensas comenzaban a ceder en varios puntos. La superioridad numérica finalmente importaba. Por cada francés caído, había 2 más para reemplazarlo. Pero los españoles no tenían reservas. Cada hombre muerto o herido debilitaba la defensa de una forma irreparable. El general tomó la inevitable decisión: ordenar una retirada gradual. En este punto de la batalla, y antes de explicar las consecuencias finales de esta operación, construyamos una comunidad. ¿De dónde eres? ¿De España, México, Argentina, Colombia o de algún otro lugar? Comparte tu opinión sobre esta histórica batalla. Si te gusta este contenido, apóyanos con una suscripción. Continuemos con las dramáticas consecuencias. La retirada española se llevó a cabo con disciplina profesional. Compañías enteras se turnaron para retirarse, proporcionando fuego de cobertura mientras otras avanzaban hacia nuevas posiciones. Torres había planeado múltiples líneas defensivas secundarias precisamente para esta eventualidad. Los franceses ganaban terreno, pero cada metro lo pagaban con sangre. Leclerc sentía que la victoria se acercaba, pero también su terrible precio. Había perdido unos 2.500 hombres en 2 días contra un enemigo mucho más pequeño. Cuando sus tropas finalmente ocuparon las posiciones españolas originales al mediodía del 16 de noviembre, el triunfo les supo a cenizas. Los españoles habían retirado en orden, cargando a sus heridos y, sobre todo, los lanzagranadas restantes. Beaumont, ensangrentado pero vivo, plantó la bandera francesa en la cima de la colina conquistada con tanto esfuerzo. Pero no había celebración en su rostro. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de muertos franceses. «Hemos ganado el campo», dijo con amargura a un ayudante. «Pero hemos perdido algo más importante. Hemos perdido nuestra imagen de imbatibles». Manuel Rodríguez marchó con los supervivientes españoles. Se dirigieron al este. Estaba exhausto, herido en múltiples partes con heridas leves, pero vivo. Su fusil lanzagranadas, ahora sin munición especial, colgaba pesadamente de su hombro. Había matado a más franceses en 2 días que en todo el año anterior de guerrilla, y sabía que su arma había cambiado algo fundamental. Al anochecer, los 2 ejércitos finalmente se separaron.
Los franceses ocuparon el campo de batalla, pero estaban demasiado golpeados para perseguirlos. Los españoles se retiraron a posiciones más seguras, conscientes de que podían herir gravemente a la aparentemente invencible Gran Armée. La batalla había terminado técnicamente con una victoria francesa, pero era el tipo de victoria que destruye ejércitos. Esa noche, Leclerc escribió su informe final al mariscal Soult. Sus palabras fueron sombrías. Hemos alcanzado los objetivos asignados, pero a un costo inaceptable. El enemigo cuenta con tecnología armamentística avanzada que convierte nuestras formaciones de ataque en zonas de muerte. Recomiendo urgentemente revisar todas las tácticas de infantería hasta que se desarrollen contramedidas efectivas. La guerra en España se ha vuelto mucho más peligrosa. Los españoles llegaron a sus líneas principales 3 días después. Fueron recibidos como héroes. Castaño informó personalmente al alto mando sobre el rendimiento del fusil Granada. Dijo: «Funciona. Solo necesitamos 1000, 5000, 10.000. Con suficientes de estas armas, podemos inclinar la balanza contra los franceses». Los armeros españoles trabajaron incansablemente durante los meses siguientes, fabricando más fusiles lanzagranadas. Pero la producción en masa nunca se logró. Los talleres de armas carecían de capacidad industrial. Aún así, el arma continuó utilizándose en batallas selectas a lo largo de la guerra, siempre con un efecto devastador en la moral francesa. La batalla, anónima en los registros militares franceses y omitida deliberadamente en muchos informes para ocultar la humillación, tuvo consecuencias que resonaron en el pasado, más allá de ese valle castellano. En París, cuando los detalles finalmente llegaron a los estrategas imperiales, se generaron intensos debates sobre el futuro de la guerra en la península ibérica. Se dice que el propio Napoleón, al leer los informes sobre el fusil granadino español, comentó, según fuentes de la época: «Los españoles nos enseñan que la astucia puede compensar la industria. Es una lección peligrosa». El impacto inmediato fue táctico. Las divisiones francesas en España recibieron órdenes de evitar las formaciones, como las tradicionales columnas cerradas, al enfrentarse a las fuerzas regulares españolas. La enseñanza de las columnas de ataque, fundamento de las victorias napoleónicas desde Italia hasta Prusia, requería una adaptación urgente. Se reescribieron los manuales tácticos. El entrenamiento añadió nuevos procedimientos para una rápida dispersión bajo fuego explosivo. Fue una revolución silenciosa en el arte de la guerra. Para los españoles, la batalla representó algo más profundo que una victoria táctica. Durante 18 meses habían luchado, con valentía, pero rara vez con ventaja tecnológica. El fusil granadino demostró que la innovación española podía igualar o incluso superar la ingeniería militar francesa. Armeros como José María Bustamante se convirtieron en héroes nacionales, tan celebrados como los generales. Fue un reconocimiento de que la guerra moderna requería tanta inteligencia como valentía. Manuel Rodríguez sobrevivió a la Guerra de la Independencia. Finalmente, dado de baja en 1814 tras la expulsión de los franceses, regresó a su ciudad natal en Extremadura. Llevaba su fusil Granada como recuerdo. Los niños del lugar se reunían a su alrededor para escuchar historias de la batalla donde los franceses habían aprendido a temer las armas españolas. Nunca exageraba. Los hechos eran bastante extraordinarios. Murió en 1852 a la edad de 63 años, habiendo vivido lo suficiente para ver a España transformada una vez más. El coronel Beaumont también sobrevivió, aunque con cicatrices físicas y psicológicas permanentes. Fue transferido al frente ruso en 1812, donde aún se mantenían formaciones cerradas. Utilizado contra el ejército imperial ruso, murió durante la retirada de Moscú, congelado a algún lugar en las llanuras interminables. Sus últimas cartas a su familia mencionaban repetidamente aquellos 2 días de noviembre en España, cuando el mundo de la guerra cambió sin que nadie se diera cuenta. El sargento Herranz recibió una condecoración personal del rey Fernando VII tras la restauración de la monarquía. Rechazó un ascenso oficial, prefiriendo permanecer con los soldados regulares. «Ellos son los verdaderos héroes», insistía. Fundó una escuela para veteranos discapacitados en Toledo, financiada parcialmente con su propia pensión.
Enseñó tácticas militares modernas, siempre enfatizando que la tecnología sin valentía es inútil, pero la valentía sin tecnología es un desperdicio de vidas. El general Castaños continuó su distinguida carrera. Aunque debates posteriores cuestionaron algunas de sus decisiones estratégicas en otras batallas, nadie cuestionó jamás su visión sobre el fusil granada. Había identificado una necesidad crítica y desarrollado una solución innovadora. En sus memorias, escritas en la década de 1830, dedicó un capítulo entero a esa batalla. Vi a soldados campesinos convertirse en artilleros de infantería. Vi cómo la tecnología cambiaba el equilibrio de poder en cuestión de horas. Vi el futuro de la guerra, y fue aterrador. El general Leclerc nunca se recuperó del todo del golpe a su reputación. Aunque oficialmente había ganado la batalla, ocupando el terreno, todos sabían la verdad. Fue trasladado a mandos de retaguardia. Su carrera estaba prácticamente acabada. Escribió extensamente sobre la necesidad de la innovación militar francesa para contrarrestar las armas españolas, pero sus propuestas fueron en gran medida ignoradas. Murió en 1823, amargado y olvidado. El fusil granadino español representó un momento único en la historia militar. Era avanzado para su época, anticipando capacidades que décadas más tarde se convertirían en estándar con el desarrollo de los lanzagranadas militares modernos. Pero España en 1809 carecía de la capacidad industrial para la producción en masa. Los talleres de armas fabricaron alrededor de 1.100 fusiles lanzagranadas a lo largo de la guerra, suficientes para batallas selectas, pero no suficientes para cambiar el curso general del conflicto. Los historiadores militares del siglo XIX estudiaron la batalla extensamente. Clausewitz, en su análisis de la Guerra de la Independencia, mencionó específicamente el fusil lanzagranadas como un ejemplo de innovación táctica nacida de necesidad estratégica. Jomini, el teórico militar suizo, dedicó páginas a analizar cómo una tecnología limitada había producido efectos desproporcionados gracias a una aplicación inteligente. Ambos reconocieron que España había aportado algo único al arte militar. En el pueblo cercano al campo de batalla, los residentes locales erigieron un modesto monumento conmemorativo en 1875. Una placa de bronce enumera los nombres de los españoles caídos, seguida de una sencilla inscripción. Aquí, hombres comunes con armas extraordinarias demostraron que el valor español nunca debe subestimarse. Cada año, el 14 de noviembre, los veteranos y sus descendientes se reúnen allí. Las ceremonias han continuado ininterrumpidamente durante más de un siglo y medio. El valle en sí permanece prácticamente inalterado. Los agricultores ocasionalmente encuentran fragmentos de metal al arar la tierra. Arqueólogos militares han excavado parcialmente el sitio, recuperando restos de lanzagranadas y granadas sin detonar. Estos artefactos ahora se encuentran en el Museo del Ejército en Madrid. Testimonio silencioso de una innovación nacida de la desesperación que desafió temporalmente la maquinaria militar más poderosa de Europa. La lección más profunda de la batalla va más allá de los detalles tácticos. Demostró que la inferioridad numérica y la escasez de recursos se pueden compensar con astucia y el uso inteligente de la tecnología disponible. Los españoles no inventaron la pólvora ni el concepto de las granadas. Simplemente combinaron elementos existentes de forma innovadora para resolver un problema específico. ¿Cómo detener columnas de infantería francesa sin la artillería adecuada? Esta capacidad de innovar bajo extrema presión define momentos cruciales en la historia militar. España, en 1809, invadida y superada en armamento, encontró una grieta en la aparentemente invencible armadura del Imperio Napoleónico. Esa grieta nunca se cerró del todo. Cada victoria francesa posterior en la península trajo consigo mayores costes y menor confianza. El fusil granada español de 1809 representa, en última instancia, la capacidad humana de adaptarse, innovar y resistir ante adversidades aparentemente imposibles. Es un recordatorio de que la ventaja tecnológica es temporal, que la arrogancia invita al desastre y que subestimar al oponente es el primer paso hacia la derrota. Los generales franceses se rieron del extraño fusil. Sus soldados, muertos en aquel valle castellano, pagaron el precio de esa risa.